Bueno, vamos a presentar y agradecer en primer lugar a Mariel Buffarini, antropóloga argentina, por acompañarnos esta semana. Ya es la tercera presentación que hacemos de ella, lo cual nos pone muy contentos porque estas visitas de cooperación internacional, mientras más actividades lleven y no llegue a ser esclavismo, esto es que nosotros abusamos de nuestros invitados, suponen entonces un gran provecho para todos, ¿no? Hemos tenido una semana de mucha conversación. Mariel nos va a presentar en el marco de esta conferencia que compartimos con Francisca en el Magíster de Antropología Latinoamericana y en el proyecto Fondesit de Iniciación 111-40871, que es el que yo dirijo, que se llama Pupilas Vacías. ¿Sí? Nos va a presentar la conferencia La situación de calle a principios del siglo XXI en Latinoamérica, lecturas socioantropológicas desde el sur. Les cuento que Mariel es antropóloga de la Universidad Nacional del Rosario, doctorada por la misma universidad. Su tesis, que defendió con éxito en diciembre de 2015, se tituló Usos del espacio urbano público y políticas sociales, análisis de la vida cotidiana de las personas sin hogar. Yo conocí a Mariel primero a través de lo que escribía en una pequeña revista del sur de Chile, revista Cuso, Cultura, Hombre y Sociedad, que dirigía por entonces otro amigo que trabajaba este tema, Marcelo Heró, y Mariel publica en ese número. Entonces yo la conocí leyéndole este artículo, Las personas sin hogar en Rosario, consideraciones sobre los usos del espacio público urbano, y me llamó la atención la confrontación de intereses que suponía las lógicas de inclusión de la Municipalidad de Rosario y el hecho de que esta población excluida no cupiera en esas lógicas. Era la campaña Rosario Inclusiva y esta población no cabía ahí, que es como cuando reflotan ciertas ideas en mi cabeza respecto de que esto era un fenómeno material, pero que se vivificaba en las disputas por la significación, ¿sí? En la significación, entonces en el ensanchamiento o el engostamiento de lo posible respecto de la expresión de calle, se jugaba el fenómeno. Y a partir de ahí, entonces, seguí leyéndola a Mariel. Ella ha trabajado máximo, que tiene que ver con este neocapitalismo salvaje que es capaz de exotizar cualquier cosa. Por una parte está eso, ¿cierto? La exotización del viejo del saco, ¿no? Que es la figura que a uno se le va presentando permanentemente. O sea, esta idea de que de alguna manera el vagabundo es el fantasma, ¿no? Que el riesgo, tú siempre puedes terminar como él, ¿no? Sí. Hay un factor disciplinario también fuerte. Pero por otro lado está, ahora acaba de salir el libro de Adela Cortina sobre el miedo a la pobreza, aporofobia, que no sabía. Es una venezolana. No, es española, una filósofa española, la aporofobia, y que es interesante su mirada porque ella ubicaría ahí a la figura del vagabundo como podríamos nosotros ubicar la figura, dice ella, de la xenofobia, el racismo, la figura del extranjero, del migrante también. Del inmigrante, sí. Entonces, la aporofobia, dice ella, es esta fobia, ¿cierto? Al que no tiene nada que dar, ¿no? No tiene nada, donde se rompe el vínculo posible del intercambio económico, ¿no? Viene solo a molestar esta sociedad que se quiere tan redonda. Entonces, también me recuerda mucho el miedo al bárbaro de Todorov, ¿no? Cuando plantea su tesis sobre este miedo al bárbaro, qué es lo que está detrás. Entonces, me gustaría un poco escucharte respecto a cómo observas eso como antropólogo, y además una de nuestras obsesiones, ¿no? El tema de la alteridad y la representación de esa otredad, que yo creo que transita entre la exotización, ¿cierto? Y esta aporofobia, ¿no? Que es un pobre que molesta por su suciedad, por su olor, es una estigmatización muy brutal, ¿no? Es una invisibilización. Me acordé también a propósito de esta distinción entre el extranjero y el migrante, el que lo trabaja muy bien es Ulrich Beck. O sea, cuando en un artículo que dice, se pregunta a él cómo nuestros vecinos pasan a ser los judíos, ¿no? El enemigo interno. Pero mi impresión es que la figura del vagabundo
tiene, a diferencia del migrante o del inmigrante, unas características tales que tampoco llega a ser tan peligroso. Inmigrante. La figura del vagabundo pasa a ser es más bien invisible, ¿no? Está ahí detrás operando, pero tampoco se lo reviste de la peligrosidad que sí se podría revestir al latinoamericano que llega, ¿no? Sin nada, al haitiano, al colombiano, etc. Ese inmigrante te disputa el trabajo. El vagabundo no disputa el trabajo. En el imaginario. Claro. Ni la policía lo detiene en la calle, que es bien impresionante, lo evitan también. Sí, a menos que haya una intencionalidad clara, alguna medida específica de Trabajado temas de situación de calle desde la etnografía, desde el enfoque biográfico y también desde el abordaje de las políticas públicas, ¿sí? Cómo los dispositivos diseñados para esta población han pensado a esta población también en su intervención. ¿Qué queremos hacer con ellos? ¿Sí? ¿Dónde queremos que estén o no? ¿Qué lugar ocupan en nuestro pensamiento? Y se ha metido entonces, se ha introducido en el tema de las políticas de control urbano, ¿sí? Que de alguna manera suponen entonces estos dispositivos más o menos legales o más o menos ilegales respecto de la acción posible para expulsar con más o menos legitimidad a esta población de los espacios de la ciudad. Pero también ha trabajado otros temas, ¿no? Creo que no lo imprimí. Bueno, que tiene que ver con la política de control urbano, ¿no? Sí, bueno, políticas públicas. Políticas públicas, y ahora está trabajando temas asociados a la educación, ¿sí? Procesos socioéticos. Procesos socioétnicos, ¿sí? A Mariel la presentamos entonces, yo la dejo con nosotros y le agradecemos por enésima vez, sinceramente, su generosidad. Yo extiendo y repito mi agradecimiento por la invitación. Estoy muy contenta de venir a participar en estas actividades. Ha sido muy, muy clara, agradezco la precisión de la presentación de Leonardo. Hace bastantes años que estoy trabajando en el tema de la situación de calle, por una cuestión que para finalizar estoy adelantando, pero me gustaría tocar. Actualmente me encuentro trabajando en el tema y tiene que ver también con las lógicas de formación, las lógicas académicas y el sistema de promoción en la Argentina, que ha dejado a varios de nosotros por fuera de ese sistema. Doy clases en la universidad actualmente, en esta misma universidad en la que me formé, en una materia de primer año sobre procesos socioétnicos. En ella trato de articular mi interés también por el análisis sobre la producción social del espacio, como diría Lefebvre. Hecha esta presentación voy a marcar, yo me traje un escrito para no irme por las ramas, para articular mi presentación, en base a lo que Leonardo me planteaba como interés de pensar esta problemática en una escala más regional, en una escala latinoamericana, de acuerdo también a los intereses de ustedes, ¿no? Bien, como les planteó el título de esta presentación es La situación de calle a principios del siglo XXI en Latinoamérica, lecturas socioantropológicas desde el sur. Como para empezar, yo para presentar la temática pensé en plantear cómo desde en realidad los 90 y principios de este siglo se hace visible o se visibiliza, en tanto entra a las agendas de los estados, la situación de personas que viven en la calle. Hubo presencias previas, por supuesto, pero es en este contexto donde se visibiliza y también se hace notorio cierto malestar por parte de grandes o amplios sectores de la sociedad. También hay que reconocer que en el contexto latinoamericano es en este contexto, en estas fechas, que se genera el interés por parte de investigadores de la antropología, de las ciencias sociales y humanas en general, por estudiar el tema. También, al
ingresar en las agendas públicas, el Estado configura este tema como una cuestión, ¿sí? Una cuestión sobre la cual debe elaborar políticas, debe hacer algo. Entonces, a partir de este núcleo temático disparador, es que yo tengo intenciones de presentar, por un lado, cuestiones del orden de lo teórico-metodológico más general, a partir de lo cual yo he orientado mi trabajo de investigación, y posteriormente algunos núcleos teórico-empíricos, ¿sí?, que identifiqué en mi trabajo y que entiendo encuentran articulación con los estudios a nivel latinoamericano. Bien, entonces, para empezar con respecto a la particularidad de la antropología, me interesa señalar que, bueno, tradicionalmente el objeto de estudio de nuestra disciplina, de hecho se constituye así, ha sido el otro, ¿sí? Ha sido aquel sujeto aparentemente extraño, lejano, de las sociedades primitivas, ¿no? Esto cambia cuando el investigador pasa a formar parte de las sociedades en las cuales se investiga la antropología. Quiero decir, cuando se traslada el objeto de estudio de las sociedades lejanas y primitivas a las propias sociedades. En ese contexto es que, como dice Eduardo Menéndez, ya el otro no es lejano, sino que el otro está entre nosotros e incluso somos nosotros, ese otro. Bien, esto que parece un debate que está saldado, la posibilidad de hacer antropología en la ciudad, me parece que no está del todo saldado en cuanto a las consideraciones del otro exótico, ¿sí? Retomando el gran aporte de Philippe Bourgois, entiendo que a veces caemos en el riesgo de exotizar a las personas que forman parte de nuestra sociedad y que con el ánimo de alterizar, ¿sí?, terminamos exotizando a esos otros, exotizando desde una perspectiva que entiende la mirada del investigador como si fuera parte de una sociedad y ese otro como si fuera ajeno, ¿sí? Entiendo que esto se articula en un contexto más generalizado donde sociohistóricamente la mirada sobre aquel desarraigado se circunscribe en lo lejano y lo ajeno, ¿sí? Y ahí encuentro el primer núcleo teórico-empírico que les planteaba, en cómo definir a las personas consideradas históricamente como desarraigadas. Es un problema que se presenta en la actualidad en los estudios que estamos realizando sobre el tema de cómo los definimos, ¿sí? Es una problemática novedosa, son distintos o podemos encontrar articulación. Yo, a partir del rastreo que fui haciendo, obviamente fui encontrando con otros estudios en los cuales esta figura, si bien con otras características, se puede rastrear en una profundidad histórica. En tal sentido nos podemos remitir desde la figura del vagabundo de las sociedades preindustriales europeas a otras figuras más recientes, de fines de las últimas 3 décadas del siglo XIX, tanto en Estados Unidos como en Argentina, en el propio Chile. A partir de la invitación de Leonardo es que trato de actualizar mi estado de la cuestión y me encuentro con una compilación de Francisca en la que participa Leonardo y hay un artículo que gratamente también encontré de Alejandra Graya, en la cual hace un rastreo muy interesante porque creo que es, no me atrevería a afirmarlo, pero entiendo que es el único que tiene tanta profundidad en el contexto latinoamericano, porque los otros estudios que nos remiten a las sociedades preindustriales son en el contexto europeo. Yo de hecho pensaba que nuestro rastreo sociohistórico nos remitía al Torrante o al Linchera o Croto en Argentina, o cuanto mucho el rastreo que hace Baigorria respecto a la figura del gaucho. Pero esa profundidad que se encuentra en ese estudio me sorprendió gratamente. Bien, dicho esto, esta figura entonces que se presenta como novedosa en muchos de los estudios que se empiezan a hacer en Argentina particularmente, plantean esta idea de que es una figura nueva. Y podemos encontrar esta profundidad histórica, que tal
tal como plantea en la tesis y venimos charlando en estos días, claro que tienen su particularidad en contextos específicos, ¿sí? Pero entiendo o propongo en realidad que se puede pensar en tanto nos marcan tendencias estructurales que se repiten a lo largo de la historia y sus particularidades se presentan a través de procesos emergentes, en contextos más específicos. Ahí se anudan nuevas tramas con particularidades, pero esta figura de aquel que aparentemente no tiene vinculación, aparentemente es un vagabundo que por motivos propios o forzadamente ha decidido no trabajar, no tener un arraigo en un domicilio, no formar parte de una familia nuclear constitutiva en el sentido occidental de familia, se repite. Bien, entonces a partir de este rastreo que hice sucintamente, me parece fundamental pensar cómo definimos hoy a las actuales personas sin hogar. En ese sentido creo que es preciso identificar categorizaciones que provienen de diversos ámbitos en la actualidad. Por un lado, las que vienen de las propias categorizaciones que reproducen o resisten quienes están en la calle, sea la categorización de ñero en Colombia o actualmente se sigue diciendo linchera en Argentina. A modo de ejemplo nada más. Tenemos ese tipo de categorizaciones, tenemos las que vienen del ámbito de las políticas públicas o ámbitos técnicos y tenemos también las que construimos desde el ámbito académico. Ahora bien, cada una de estas categorizaciones circulan y adquieren distintos sentidos y son reapropiadas por cada uno de estos ámbitos. No es lo mismo plantear desde la política pública persona en situación de calle que tal vez como lo entiende un académico. Tampoco es lo mismo cómo se entiende situación de calle en Chile que cómo se entiende situación de calle en Brasil. O el concepto de habitante de calle en Colombia, que es mucho más inclusivo. ¿Qué quiero decir? Supone la presencia, esta categoría define e incluye, por ejemplo, a las personas que ejercen prostitución, que en los ámbitos más cercanos, tanto en Chile como en Argentina, no incluye. Bien, entonces tenemos una heterogeneidad de definiciones en las que actualmente estamos trabajando. O en Colombia yo escuché los desplazados también. Los campesinos desplazados también están considerados dentro de los habitantes de la calle. Sí, sí, es verdad. Estas definiciones, ¿sí?, que se fueron redefiniendo, afinando con el transcurso de estos últimos años, entiendo que han sido permeados por los enfoques teóricos que provienen de enfoques interpretativos del tipo desafiliatorio, ¿sí? Y en tal sentido hay que distinguir, me parece, dos maneras o dos planteos en dos contextos distintos con respecto a la desafiliación. Por un lado tenemos los enfoques que provienen de las teorías estadounidenses, específicamente con respecto a los hobos, ¿sí?, o a los homeless posteriormente. Estas teorías han contribuido tanto en la propia teoría como en los ámbitos académicos a generar una mirada descalificatoria, en tanto se los ha considerado como seres anómicos, desvinculados, asociales. ¿Por qué? Porque estas teorías tienen su raíz, en realidad, en la sociología de la desviación, que entiende que estos sujetos están por fuera de la sociedad, son los verdaderos extraños de la sociedad en tanto forman parte de ella, pero no cumplen sus normas, entonces estarían en un sentido ficticio. Esta idea que es retomada de Merton, se basa en una teoría más general en la que considera que hay una cuestión disímil entre lo que estructuralmente se espera, ¿sí?, y las aspiraciones individuales del sujeto. Entonces, ante la frustración entre las demandas y las posibilidades del sujeto, se producen algunas escisiones. O sea, al no cumplir las expectativas de lo que se espera que haga
alguien, un hombre, un adulto en edad de trabajar, no puede cumplir, se generan estos como resentimientos de algún modo, o retraimiento, dice precisamente Merton, que lleva a categorizar al autor en 5 categorías. La más extrema es la del vagabundo. Ese es el desafiliado por excelencia, ¿sí? Esas teorías en Estados Unidos, que marcaron una fuerte impronta en los 80 más o menos, empiezan a ser criticadas. En tanto, muchos estudios empiezan a hacer trabajo de campo que recuperan la perspectiva del actor, y empiezan a advertir otros procesos, que son procesos reafiliatorios en el ámbito urbano. Ahora bien, el concepto vuelve a tomar vigencia o cobra vigor en los 90 con los aportes de Robert Castell, ¿sí? A partir de la obra La metamorfosis de la cuestión social. Con el objeto de cuestionar las teorías de la exclusión que estaban vigentes en ese momento, en tanto eran teorías que constataban la ruptura, Castell trata de darle una vuelta de tuerca y propone pensar en los procesos que llevan a los sujetos a las situaciones de exclusión, ¿sí? Y plantea la existencia de diversas zonas de cohesión, mayor o menor integración. Aquellos que se encontrarían en el extremo de menor cohesión los denomina también desafiliados, ¿sí? Esta perspectiva, por lo menos en el caso de Argentina, es la que se cita cuando se habla de desafiliación, ¿sí? No necesariamente se lo remite a los estudios norteamericanos, se toma desafiliación desde la perspectiva de Castell. Particularmente considero que ese concepto puede resultar un aporte en tanto y en cuanto se lo considere desde esa perspectiva diacrónica que propone el autor, considerándolo procesualmente. Lo que ha sucedido, y entiendo que ha cobrado mayor vigor en los estudios sobre el tema, es que se ha tomado el concepto de desafiliación analizando en las investigaciones particulares desde una mirada sincrónica. O sea, se lee quien está en la calle, se lo analiza como un desafiliado, una persona que no tiene ni una inserción relacional fija o estable que lo contenga, dígase una familia o un ámbito cercano, ni tampoco la identificación que genera la inserción laboral. Entonces, la conjunción de esos dos ejes haría que la persona esté desafiliada. Y, aunque proviene de un enfoque pensado con el objeto de discutir, ¿sí?, el hecho de pensar las rupturas, me parece que en muchos estudios se recae en esa misma mirada. Se cuestiona, pero se termina recayendo en lo mismo. En tal sentido, es que, como creo que después voy a poder ahondar, me parece que esto ha permeado no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito de las políticas públicas, en el marco de pensar a estas poblaciones como sujetos vulnerados, como sujetos que sufren la desafiliación, y en tanto y en cuanto son ellos los que no pueden recomponer los vínculos, se queda fijo en esa dimensión. Este es un núcleo que me parece que es compartido o que se pueden pensar en articulaciones a una escala más regional. Bueno, si quieren pararme, si no... En segundo lugar, un segundo núcleo que pensé que puede articularse tiene que ver con la importancia del estudio de la vida cotidiana. En tanto creo que constituye un núcleo teórico-metodológico de interés para la antropología y particularmente para los estudios sobre el tema que nos convoca. En lo cotidiano se despliegan prácticas y experiencias que en la escala de lo particular nos remiten a tramas sociales de las que forman parte. Precisamente, cito a Elena Chili, se imbrican procesos y relaciones construidos por los sujetos
que les imprimen determinadas significaciones con otros procesos institucionales y estructurales con los que interactúan en una dialéctica relacional. Entonces, antes que una mera descripción o una recopilación de hechos, el estudio de la vida cotidiana supone el esfuerzo por poner en relación aquello que sucede diariamente, ¿sí? Y que en una escala particular nos puede remitir, si prestamos atención, a escalas mayores, ¿sí? A contextos en los cuales se inserta esta vida cotidiana. Atender a la vida cotidiana de quienes viven en la calle posibilita identificar algunos procesos que en otras escalas quedan desdibujados. Registrar, documentar lo no documentado, como en algún momento planteó Lévi-Strauss, mediante el trabajo de campo antropológico, es parte de un proceso en el que se tensionan y transforman los supuestos y marcos interpretativos de la investigación. Metodológicamente nos permite acceder a categorías, ¿sí? Que son de los propios sujetos y que se pueden constituir en claves significativas para el análisis. Precisamente los estudios de la cotidianeidad de las personas que viven en la calle han aportado al cuestionamiento de la mirada desafiliatoria, justamente a partir del trabajo de campo que atiende a la vida cotidiana. En tal sentido, me interesa en primer lugar destacar un estudio que fue hecho en el 94 en Brasil sobre la población de calle. Ese estudio, una de las autoras es María Rosa Salvar y Sousa, fue hecho en San Pablo y se llama Población de calle, quién es, cómo vive y cómo es vista. A partir del trabajo de un equipo de investigación conformado por antropólogos, pero también por trabajadores sociales, se intenta reconstruir la cotidianeidad en el espacio público en San Pablo, ante una población creciente y notoriamente molesta para la sociedad. Ese estudio fue muy importante en tanto permitió revisar las políticas públicas que se estaban ejecutando con respecto a esta población, fuertemente criminalizada. Ese me parece que es un estudio que marca un quiebre importante en cuanto a la cotidianeidad de quienes están en la calle. Posteriormente ya se empiezan a realizar estudios en los cuales se atiende a usos del espacio, resignificaciones, los sentidos que adquiere el espacio público, la conflictividad que se genera con otros usuarios, también estudios sobre las miradas criminalizadoras sobre las ollas o sopladeros colombianos, como así también sobre las diversas estrategias de reproducción de la vida que incluyen estrategias de reciprocidad que a veces son simétricas y a veces son asimétricas. Por otro lado, el estudio de la vida cotidiana ha aportado al estudio de los programas y cómo impactan estos programas de políticas públicas en la cotidianidad de personas que viven en la calle. Estudios más recientes recuperan los significados en torno a la calle, no solo en tanto lugar posible de habitabilidad, sino también indagando si es posible vivir bien o no. Este es el estudio con el que me encontré de los compañeros, gratamente, en la que se describen también prácticas ociosas, rescato muchísimo eso que terminé de leer, en tanto instancias constitutivas de la vida cotidiana de cualquier sujeto social, y no como si formaran una variable constitutiva solamente de quienes viven en la calle. En esto de describir dinámicas y de echar luz sobre algunos procesos que tensionan, entiendo, la mirada desafiliatoria, se atiende particularmente a estas dinámicas. Quienes viven en la calle no están todo el tiempo deambulando, caminando sin sentido. Hay tiempo para realizar changas o búsqueda de trabajo para generar ingresos, y también hay tiempo para el ocio. Entiéndase la lectura, entiéndase un tiempo para mirar la televisión, un tiempo para recorrer. Yo esto lo planteaba en Rosario,
cuando se caminaba por la zona de la peatonal, que están los comercios que venden televisores enormes. Entonces, bueno, se sabía que, qué sé yo, jugaba Central y Newell's, que son los equipos locales, iban a la vereda de la peatonal a mirar los partidos. Eso es parte de la ociosidad, eso es parte de la dinámica de la vida cotidiana. Y terminando de leer el artículo, también gratamente encontré interés por esa dimensión. Me interesa destacar que la apreciación y valoración respecto de estos ejes sobre los cuales se está investigando va de la mano de una reflexión teórica que problematiza visiones hegemónicas sobre los procesos aludidos y desde una perspectiva etnográfica que asume como central el conocimiento de las experiencias cotidianas. Quiero decir, me parece que sin esta mirada, sin el estar ahí, no podría verse y configurarse como nodos o ejes significativos. Por eso planteaba antes que el estudio en esta escala permite atender a procesos que en otras escalas se desdibujan. Cuando uno está haciendo trabajo de campo y registra, observa y realiza entrevistas, advierte estas cuestiones. Un tercer núcleo que identifiqué lo configura en un conjunto de interrogantes sobre las ciudades en las que se inscriben las situaciones de pobreza extrema. Algunos de estos interrogantes: ¿qué características comunes presentan las ciudades latinoamericanas en cuanto a los usos que en ella pueden realizarse? ¿Quiénes tienen derecho a habitar la ciudad? ¿Qué dinámicas comunes priman y dan lugar a la profundización tanto de la segregación socioespacial como de la exacerbación de las desigualdades y de la intolerancia en un mismo territorio? En este sentido, entiendo que las transformaciones a nivel político, social y cultural de las últimas décadas afectaron a la cotidianidad de las ciudades latinoamericanas. Entre ellas se destacan tanto los procesos de segregación, como decía, como también las modificaciones en el tradicional centro-periferia. En tal sentido, en el centro se han configurado paisajes donde la vernácula pobreza, diría Arantes, y la diferencia cultural se interpelan. En la periferia de muchas de nuestras ciudades se construyen grandes complejos empresariales y habitacionales. A la vez se construyen nuevas centralidades en áreas relegadas. Los shopping, los outlets. Estos movimientos no solo transformaron el centro y la periferia, sino que también aproximaron físicamente a ricos y pobres, aunque ello no ha redundado en una mayor proximidad social. Esto forma parte de un proceso mayor, que incluso es mayor, es superador a lo que sucede en las ciudades latinoamericanas. Tiene que ver con una tendencia global, generalizada, que comienza a concretarse con los 90, con la profundización de las políticas neoliberales. En este contexto se plantea la posibilidad de pensar la planificación estratégica de ciudades. ¿Qué supone sucintamente la planificación estratégica? Pensar a las ciudades como mercancías en sí mismas, replicando, por ejemplo, las experiencias de Portugal, Barcelona, Rosario. En este sentido es paradigmática. Rosario pretende por todos los medios ser la Barcelona argentina. Incluso a mí me irrita bastante el asunto en la terminal de ómnibus de buses, la chica del altavoz que te notifica que llegan los transportes es española. Ni siquiera la tonada es significativo, porque se apunta tanto a hacer de Rosario a la Barcelona que hasta la locutora que buscaron. Tienen un bien rosarino exportado en Barcelona. Ah, sí, bueno. Messi. A Messi. Bueno, en este sentido, entonces, la ciudad es pensada como mercancía, y me parece que, más allá de entonces de lo latinoamericano, se enmarca en procesos mucho más generales, en los cuales se redefinen y se replican algunos modelos de ciudad, ¿sí? Estas transformaciones también impactaron propiciando la emergencia de nuevas formas o procesos de habitar la ciudad. Entre esos procesos se incluye la dificultad del acceso a la vivienda, ¿sí?
tal como Lefebvre lo planteara con el desarrollo industrial en el siglo XIX, pero ahora a su vez se tiene que plantear o pensar interrogantes en torno a la permanencia o las situaciones, las diversas situaciones en las que se habita la ciudad, ¿sí? El acceso a la vivienda está fuertemente mercantilizado para amplios sectores de la sociedad, se dificulta justamente su acceso y se están desplegando, y en esta dirección también hay un conjunto significativo de investigaciones en torno a la autoproducción social del hábitat, las distintas formas de producir socialmente el hábitat. Precisamente de aquellos sectores que no forman parte del mercado formal y construyen diversas formas de habitar la ciudad. Se considera los que autoproducen sus viviendas, pero también dentro de esta autoproducción social del hábitat entiendo que podemos ubicar a las poblaciones en situación de calle. En tanto habitan la ciudad en un espacio no habitable normativamente, pero no deja de ser una forma de habitabilidad. En este contexto se reactualiza también la preocupación que presentó Lefebvre en los 60 sobre el derecho a la ciudad, y relacionalmente a ello podemos plantear algunos sectores de la sociedad, algunos espacios o áreas que algunos antropólogos han planteado como espacios iluminados, como Mónica Lacarrière, que adquieren mayor visibilidad porque en tanto y en cuanto son espacios que pretenden ser mostrados, pretenden ser significativos y anclarse en el imaginario social como representativos de esa ciudad. ¿Sí? En esos espacios iluminados no cualquiera tiene derecho a estar, ¿sí? Simbólicamente y a veces de forma represiva se los expulsa de esos ámbitos, de esas áreas. Así, el incremento de la pobreza urbana, la desigualdad y la aparición de nuevas formas de exclusión son procesos complejos que se convierten en nuevos retos para las políticas sociales y exigen su redefinición. Particularmente en América Latina, ello ha llevado a que se otorgue particular importancia a un determinado tipo de políticas, a las políticas sociales, aquellas políticas concebidas como las que intentan sacar a las personas de su situación de pobreza de forma inmediata. Este tipo de políticas suelen ser focalizadas y se aplican a diferentes colectivos de ciudadanos de manera individual o grupal, incluyendo programas como el acceso a alimentos básicos, becas, apoyos económicos a mujeres, jefas de hogar, vacunación y control médico. Desde la investigación que realicé, planteé que las políticas sociales son intervenciones desarrolladas por el Estado frente a las cuales los sujetos actúan y deciden en la medida de sus posibilidades. No constituyen reacciones frente al Estado, sino que las construyen a las situaciones problemáticas como cuestiones sociales. Son las formas de construir estatalmente una cuestión. En relación a esto, entonces, me voy a introducir en el cuarto y último núcleo, que refiere a las políticas sociales destinadas a la atención de personas que viven en la calle. Con respecto a esto, es un hilo común que tenemos en Latinoamérica, y retrotrayéndome al planteo inicial, cómo se define el sujeto merecedor de la política social en situación de calle. ¿Quién es aquel? Es preciso definirlo, en tanto va a ser el destinatario de esta política. Ahora, retomando lo que planteé con anterioridad, que no es unidireccional, sino que los sujetos intervienen en esta formación, hay que tener en cuenta los procesos concretos, específicos que desarrollan estas poblaciones. ¿Qué quiero decir? Hay casos como por ejemplo en Brasil, que se han configurado movimientos de población de calle que se han reunido y han puesto en cuestión
no estoy hablando precisamente del estudio del 94, sino a partir del 2000, encuentros de población de calle con el objeto de hacer cumplir algunos de sus derechos. Hay una investigación específica en una maestría de Flaxo, Tiraboschi, es el apellido de la antropóloga, que analiza la participación ciudadana como posibilidad de la población de calle y cómo ha intervenido en la ejecución de las políticas públicas en Brasil. Es un movimiento de tipo nacional porque reúne población de Río de Janeiro, San Pablo y no recuerdo precisamente si es de Minas Gerais o Porto Alegre, pero de 3 grandes ciudades en los cuales ha logrado la convergencia a partir de algunos intereses, y lo que se plantea es justamente esto, desde una ciudadanía pensada a partir de la situación de calle. Otro caso, el de, no en la ciudad en la que yo trabajé, en la ciudad de Buenos Aires, una organización de la sociedad civil ha llevado adelante un proyecto de ley en el año 2009 que se presentó en la legislatura porteña. La organización se llama Proyecto 7, presentó un proyecto de ley para que se defina quién es la persona en situación de calle. ¿Sí? Si bien en la ciudad de Buenos Aires estaba ejecutando un programa que luego de definirlo como sin techo pasa a situación de calle, esa definición era más restrictiva que la que propone esta organización, ¿sí? Porque incluye sin distinción de género y edad a las personas, no solo en calle, sino en riesgo de estar en situación de calle. Aquellos que están en alojamientos, en pensiones, hoteles, que de no hacer algo van a terminar en la calle. Bien, ese proyecto incluía, a su vez, el reconocimiento del derecho del uso del espacio público. Sí. Perdón, me perdí. El proyecto 7 Sí. era el que apelaba a incluir esta categoría en riesgo de situación de calle, o, Sí. o el programa que había en ese momento en el gobierno. Sí, se usaba el concepto de la categoría de situación de calle en el programa, pero era más acotado, ¿sí? Porque hablaba de adultos, varones en situación de Y calle. no incluía a los niños, las niñas en situación de calle. Varones y mujeres, niños no. Esta propuesta, ¿sí? Además de la cuestión de género, supone incluir distintas edades, mucho más amplio. Además, propone que se reconozca el derecho al uso del espacio público. Ese proyecto fue votado por unanimidad, en el año 2009 fue aprobado, y un mes después, el entonces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, vetó el artículo 5 que incluía, que referenciaba al uso del espacio público, porque eso frenaba las acciones represivas que se estaban llevando a cabo para sacarlos de las plazas. 2009 dijiste. 2009, sí. Se aprueba, pero sacando ese artículo. Esa es la ley que posibilitó que a partir del año siguiente se realizara el conteo anual, porque incluía ese conteo para contar la cantidad de gente en situación de calle en la ciudad, para de ese modo poder definir las acciones estatales que se llevarán adelante. Ese conteo se realiza en el mes de abril de cada año antes de la estación invernal, para ver qué medidas se deben ajustar, definir, ampliar. Son ejemplos estos, tanto el de Brasil como el de Buenos Aires, en los cuales hay una fuerte intervención y participación de las personas que viven en la calle. Ahora bien, yendo a otra escala, entiendo que también modifican o intervienen en las políticas, en tanto a partir de su capacidad de acción, estas personas las rechazan, y desde ellas es que el Estado debe ajustarlas. Por eso planteo que en la medida de sus posibilidades intervienen en la ejecución. En tanto, si no resultan efectivas porque se resisten, porque no resultan prácticas, se van a terminar redefiniendo. De hecho, fue la experiencia de varias políticas de la región, que, como hablábamos ayer, pese a una serie, un conjunto de dificultades que presentan, han avanzado en algunos puntos.
han avanzado, por ejemplo en esto del conteo. En ese sentido también se interviene. ¿Me estoy olvidando de algo? Bueno, finalmente, a modo de cierre, me interesa compartir algunas inquietudes relacionadas a la producción de conocimientos socioantropológicos, particularmente respecto a la situación de calle latinoamericana, a partir del interrogante, y esto los invita a que todos pensemos desde qué concepciones del mundo social estamos hoy generando los conocimientos. Este interrogante nos invita a pensar en los criterios de cientificidad desde los cuales nosotros nos orientamos, y a la vez me parece que nos invita a caracterizar las actuales circunstancias económicas, políticas, sociales y culturales que atraviesan a América Latina, tanto a modo de continuidades como de transformaciones y particularidades. También lleva el desafío de ubicarnos en la complejidad que implica poner en relación, ¿sí? Relacionar particularidades a escala que, si bien, como intenté o propuse hacer en esta instancia, parten de lo local, ¿sí? Tratan de acceder a lo nacional y con el fin de llegar a una escala más general, más regional, identificando estas cuestiones recurrentes, tendenciales, como sus modalidades singulares, ¿sí? Y emergentes. Vinculado a este desafío de poner en relación, podríamos plantear otro interrogante más. ¿Desde qué antropologías es posible acceder a estas interconexiones de distintas escalas? Desde antropologías desde el sur, como plantea Crotz, con las particularidades identitarias de la región, valorizando los saberes con los que ya aportamos. Esta es otra cuestión que aparece no solo con respecto al tema de la situación de calle, sino a la desvalorización que hay sobre los estudios que se realizan, al desconocimiento, negación, como diría Menéndez, a la ahistoricidad, ¿sí? De nuestros estudios, que nos remiten a circunscribirnos a lo inmediato. Todos los procesos parecen como novedosos, todas las formas de leer la ciudad son nuevas. Por ejemplo, ¿sí? Cuando hay un caudal de estudios que ya vienen pensando estas situaciones, que se ajustan a los contextos, y bueno, habrá que verlo, pero hay un trabajo previo que hay que valorizar desde el sur. A una autocrítica con respecto a esto, arrancando por el asunto de esta historización de las figuras, que en mi tesis de doctorado se remitió a las ciudades preindustriales. Una de las evaluadoras me dijo, me encantó, aprendí mucho. ¿Y qué pasa en América Latina? Y ahí yo también no estoy ajena a estos procesos, sino que a partir de poder advertirlos, es que me parece que es un desafío que quiero compartir con ustedes. Además de pensar entonces la importancia de reivindicar las antropologías desde el sur, también es necesario pensar sobre las condiciones de producción de conocimientos, desde las pertenencias institucionales de cada uno de nosotros y las formas en las que se fueron imponiendo en la región como parte de un encuadre mucho más general, es decir, la importancia de cumplir con ciertos criterios de cientificidad, de producción académica, de presentación de escritos en revistas que, si son en habla inglesa, tienen más puntos, que no son tan valoradas si las publicamos en nuestras propias universidades, porque hasta incluso te dicen endógamo si no salís de tu región. El hecho de además cumplir con estándares cualitativos y cuantitativos con respecto a lo que hacemos, las posibilidades de financiamiento o no que tenemos. En el caso de Argentina esto lamentablemente se está achicando. Ya no quiero solamente remitirme al último gobierno, forma parte de al gobierno actual, quiero decir, forma parte de una tendencia que se viene dando en los últimos años de reducir costos entendidos como gastos dirigidos a la educación y a la investigación. En ese contexto también producimos investigación. O cuando me parece que cuando llegabas vos hablas del contexto en los que trabajamos. Y sí,
eso también nos dificulta a veces el trabajo sistemático con respecto a los temas que investigamos. A su vez, esto va imponiendo entonces algunas lógicas de investigación que nos limitan las posibilidades de generar conocimientos, como planteaba antes, de tipo relacional, que puedan ser comparativos, que sean integrales de las problemáticas de un contexto más general. Por eso, celebro la posibilidad de haber participado de esta instancia, en tanto conversatorio, en tanto pude acceder a otras investigaciones, se me plantearon nuevos interrogantes, también valorando, como te dije en estos días, la posibilidad que tienen ustedes de trabajar en un equipo, ¿sí? Y en ese sentido también me parece fundamental entender que aquellas limitaciones que tenemos en lo individual, ¿sí? En cuanto al análisis de las significaciones que estamos estudiando, a veces logran un mayor nivel de concreción cuando superan la instancia individual. Cuando uno se encuentra con colegas, puede debatir y puede tener tiempo para hacerlo. Bueno, por eso celebro esta instancia y les agradezco. Muchas gracias. Voy a tomar. Yo creo que sí. Porque es relacional el debate. Vamos a mirar con... ¿Quién quiere partir con alguna pregunta, un comentario? Sobre las dificultades del mundo académico y sobre la situación de calle. Hoy día en el The Guardian salió un artículo súper interesante, que hay una tendencia de profesores en el The Guardian, como está aquí, hay una tendencia de profesores adjuntos de la Universidad de Yankee que están pasando situación de calle y vienen en su auto y se están dedicando al comercio sexual. Va a ser para sustentar cierta investigación o trabajo. Entonces era como sobre esta lógica de pauperización del mercado académico, una tendencia que incluso le pasa a los mejores. Pasa en el norte también. La dinámica del norte. Pasa en el norte. Y eso no era nada relevante. Fue choqueante en realidad. En esa misma línea, yo cuando estaba haciendo la tesis de licenciatura, estaba como el núcleo cercano, profesores, amigos, que se yo, andaban buscando gente en la calle que, como para decir, mira Leo, la esquina de tal parte, mira el de más allá, mi mamá andaba buscando un tipo particular de persona en situación de calle. Era aquel que, son como los fantaseos de uno, aquel que estaba ahí pero podría no haber estado ahí. O sea, que había estudiado, porque venía de una familia con ciertos recursos, ¿sí? Entonces, andaba buscando ese tipo particular de sujeto. Entonces, como que alguien se encontraba uno de estos y me llamaba y me decía, mira, la esquina de tal parte. Bueno, un profesor que había estado exiliado en Venezuela iba saliendo de la universidad, caminando por el barrio Yungay hacia la Alameda, y lo aborda alguien y le pide dinero, ¿sí? Y se pone a conversar con él, y al rato él se entera, o sea, va haciendo una composición de este sujeto y va viendo que interrumpa. ¿Esta era la charla de gente en situación de calle? Sí. ¿Puedo interrumpir? Sí, claro. Lleva no. No son. Sí, le vamos a pedir a nuestra amiga que empiece de nuevo. No, todo bien. Te vamos a pasar el escrito. No, a ellos no lo voy a considerar de nuevo. Estoy contando una historia entonces, que tiene que ver con un momento que yo estaba haciendo la tesis de licenciatura, andaba buscando un tipo particular de persona en situación de calle. Alguien que viviera ahí en la calle, pero que eventualmente uno pudiese interpretar que podría no haber vivido ahí, porque había estudiado, porque sus familias tenían, no sé, ciertos recursos económicos, en fin, ¿no? Entonces un profesor mío, saliendo por el barrio Yungay hacia la Alameda, es abordado por alguien que le pide dinero. Y en el proceso de conversar, él va como notando que tenía ciertas habilidades sociolingüísticas
no pensables en esta población. Y rápidamente anota en su cabeza, porque tenemos un cuaderno de campo acá en la cabeza de nosotros. Entonces anota, este se lo voy a pasar al Leo. ¿Sí? Entonces empieza a hacer una estrategia como para sacarle un número telefónico, saber dónde, en qué parte duerme. Empieza a conversar. Entonces, obtuvo un número telefónico. ¿Sí? Y no sé, si quedó mucho rato conversando con él y me dice, Leo, tenés que llamarlo. Me dice, este señor es profesor de la Universidad de Chile. ¿Sí? De lunes a jueves o de lunes a viernes trabaja como profesor y de jueves a lunes o viernes a domingo, son estos tiempos móviles, se va a vivir a la calle porque se va a tomar con... El español inmigrante se ha empezado como a utilizar más aplicado a los inmigrantes. Bueno, ¿Me contás que investigás? Trabajo sobre migración hace un tiempo y ahora estoy pensando en la no presencia de estudiantes jóvenes migrantes en la educación superior, como una ausencia, que igualmente hay algunas filtraciones, hay algunos estudiantes migrantes en las universidades, pero son como casos muy peculiares. Entonces, pero como me llamaba la atención esta definición que hacías tú de cómo lo académico, las políticas públicas y los actores interactúan en la definición de las categorías, porque los estudios migratorios empezaron a hablar del migrante y los inmigrantes antes decían, ¿por qué dicen ahora migrante? Si nosotros antes éramos inmigrantes y existían solo inmigrantes y emigrantes, pero ahora estaba en hartas conversaciones donde aparece nuevamente el extranjero como el gringo, con una distinción como de social respecto, y yo no lo he visto escrito en ninguna parte como teorizado, sino que es algo que de alguna forma los actores están planteando y seguramente eso también va a empezar a permear en los ámbitos académicos. Yo, me parece que es algo interesante a recoger. Sí. Y lo otro que quería, no sé, pedirte si podías profundizar o quizás ejemplificar en cómo eso también ha ido como permeándose en la definición de la situación de calle. No sé si me lo pasé o... No me detuve, pero lo puedo retomar. Y en el estudio de la vida cotidiana, bueno, tengo como una predilección por los procesos como desde abajo, en esta idea como desde abajo, desde arriba. Y pensaba que incluso en el desde abajo quizás hay un más desde abajo que tiene que ver con lo cotidiano. Y como eso de alguna forma, desde lo que tú has visto, puede permear en lo de arriba. Bien. En primer lugar, con respecto a lo de la circulación de conceptos, no me detuve para no hacerlo tan largo, pero por ejemplo, esta noción de persona en situación de calle se plantea desde las políticas públicas. ¿Sí? Se plantea desde la ciudad de Buenos Aires, y la ciudad en la que yo trabajé, en Rosario, entra en comunicación con esa gestión y más o menos utilizan las mismas referencias técnicas y terminan usando la misma categoría. Sucede que con el transcurso de los años, las personas en la calle empiezan, cuando unas colegas estaban haciendo sus investigaciones, los entrevistan y ellos mismos se autodefinen como persona en situación de calle, ¿sí? Corriéndose un poco de otro estigma que era el de ser o no ser linchera. Una colega que se llama Mariana Biagio había estudiado con respecto a esto, ese estigma de ser de la calle o estar en la calle. Y como muchos no querían considerarse como persona de la calle, recuperan el concepto de la política pública de persona en situación de calle. Entonces ese tecnicismo se convierte en una categoría social. El sujeto se define así. Después, esa noción de persona en situación de calle, nosotros desde la academia la estamos recuperando. Incluso en mi investigación particular yo planteaba una definición que es la de persona sin hogar, pero no en el sentido más de la tradición norteamericana de homeless o sin techo,
sino aludiendo a la significancia que tiene un espacio, lo que Agnès Heller llama un punto fijo en el espacio, que supone ese punto fijo una conjunción de relaciones, seguridad y estabilidad. Entonces, ante la ausencia de ese punto fijo en el espacio, que se denomina hogar, Agnès Heller lo define como hogar, planteo la posibilidad de pensar a estos sujetos como sin hogar. A partir de ahí es que yo, bueno, en el marco de la investigación planteo que no existen, son personas que no tienen hogar, pero sí tienen un espacio de referencia, ¿sí? Que se asemeja, considero, se asemeja a esa idea de casa, pero no logra hacerlo. Es un punto de referencia, un espacio de referencia, en tanto es un espacio delimitado en la ciudad, buscado, seleccionado, que cumple ciertas características, que en la dinámica de lo cotidiano, ahí se va, de ahí se vuelve, se tiene que correr porque está cerca de comercio, tiene que desarmar ese espacio de habitabilidad y volver a armarlo. Se constituye como espacio de referencia, pero no como un hogar. En ese sentido yo lo planteé que podía definir a estas personas como sin hogar. Ahora bien, también es cierto que está cargado de una connotación tan negativa en términos generales, pensar al sin techo, sin hogar, que estoy optando por o precisar con claridad por qué se puede plantear la noción de sin hogar y si no hablar de situación de calle, porque implica algo más general, ¿sí? Que remite no solo a la variable de la vivienda, a la cuestión del techo, a lo habitacional, sino a la movilidad permanente, en búsqueda de espacios de referencia, y asociada más a cuestiones del orden de lo simbólico. Y también pensando la situación en términos más generales, hay algo que se ha discutido y que con lo primero que discutí cuando se planteaba la noción de situación desde la política pública era que la situacionalidad remite a lo transitorio. Y para mí no remite, y para muchos no remite a una transitoriedad. También si se usa el concepto de situación de calle, que plantear en qué sentido situación. Situación que, en tanto hecho social total, como plantearíamos, que implica distintas dimensiones de la vida social, material, simbólica, psicológica, en ese sentido de situacionalidad, como hecho, no como transitorio, porque las experiencias nos indican en la mayoría de los estudios que quienes están en situación de calle no hace 15 días, y es muy probable que no haga 15 días. El promedio de edad de tiempo es súper extenso. Ahí hay una circulación de conceptos, incluso en mi propia experiencia de cómo he resistido esa calificación estatal, a cómo la he ido resignificando a partir de la experiencia de investigación concreta, así con otros. Y esto de que no es un trabajo mío, es una reflexión de Mariana, de pensar que deviene categoría social situación de calle. Por el otro lado, con respecto al estudio de la vida cotidiana, en la investigación me parecía que era importante remitirnos a esta escala, en tanto se pueden relacionar particularmente las trayectorias vitales con contextos mayores, ¿sí? Entonces, si estamos hablando o estamos analizando la experiencia de personas en situación de calle, esas trayectorias vitales dan cuenta de instancias que son relacionales a lo estructural, que no son solo de un individuo, no es una experiencia única, ¿sí? Esa experiencia, esa trayectoria tiene una particularidad que es la pérdida de un trabajo o no sé, que te hayan echado de un trabajo, pero ¿en qué contexto te echaron? Una de las personas fue echada, era oficinista, que escribía máquinas en la tienda que en Argentina se llamaba Favorita, que con la profundización de las políticas neoliberales se funde y la compra Falabella. En ese contexto
esta mujer se queda sin trabajo porque ya no se necesitaba una oficinista que escriba a máquina. Es su experiencia particular, pero se enmarca en un contexto más general. Entonces, no siempre, no quiero decir que haya podido realizar ese objetivo, pero mi propósito fue vincular esta escala más particular con escalas más generales, que no es un relato del orden de lo biográfico aislado en tanto individualidades, sino relacionalmente a estructuras mayores. También en este sentido es que he intentado no recaer en el otro extremo de las restricciones de tipo estructural, sino intentar mantener un equilibrio entre las experiencias individuales de los sujetos en un contexto estructural mayor, en un contexto sociohistórico. Ni todo es pura agencia, ni todo es estructura. A veces ese ha sido el esfuerzo. Me he encontrado con dificultades, también entiendo que hay otra dificultad que se presenta, que es, lo hablamos el otro día, de cómo transmitir en el escrito después toda esta complejidad que pudimos ir construyendo, sin perder la riqueza de todas estas tramas que pudimos ir desarmando y reconstruyendo. La escritura supone otro desafío. Tal vez en la escritura algunas de estas relacionalidades puedan perderse un poco, pero por lo menos a ese lado, en esa dirección es que intenté dirigir. También en ese sentido planteaba que se pueden concretar o alcanzar mayores niveles de concreción cuando superan el trabajo de uno, cuando se pone en juego con tiempos, con relaciones entre compañeros. Ahí me parece que son mucho más ricos los trabajos, más allá de los requerimientos de una formación que supone que uno tiene que hacer un trabajo individual, ¿no? Pero después, en tanto un trabajo a largo plazo, sí, creo que ahí reside la mayor riqueza. Una pregunta, ¿cómo ha sido tu experiencia de trabajo de campo? Y en esto no ha sido muy particular, creo que como la vivimos la mayoría, con altibajos, con dificultades, algunas dificultades asociadas a la cuestión de género, a temores propios, a estereotipos con los que uno, si bien teóricamente se resiste, en la práctica atraviesan las corporalidades. O sea, cuando, quiero decir, frente a no querer ser prejuiciosa y acercarme a varones que están tomando alcohol y son 4 y una está sola, la realidad es que, bueno, si de entrada yo no percibía que era bien recibida o que no era mínimamente respetada, bueno, me he tenido que ir. Por eso, por ahí también preferí trabajar en profundidad con menos experiencias, con aquellos que sí pude entablar vínculos, que con más personas, porque la realidad es que a mí se me ha dificultado el acceso, no me ha resultado simple. Incluso me incorporé a un grupo de estudiantes independientes, así se decían ellos, de las facultades de la Universidad de Rosario, que durante un verano, para contrarrestar la falta de alimentos, porque las otras organizaciones daban en invierno, ellos en verano entregaban viandas a la noche. Entonces hacía la recorrida con ellos para ir en grupo, establecer el vínculo, que me conocieran para después poder ir sola. Y así ir construyendo cierta relación, que después sí es de confianza, pero hay temores. Después con algunas de las personas con las que trabajé tuve vínculos de mucha confianza, como es el caso de Sofía. Con ella he trabajado durante muchos años, y de hecho finalizada la investigación yo estuve trabajando, la seguí visitando. Son mucho menos mujeres, ¿no? Como Sí. Igual que en Sí, todo el sí, mundo, ¿no? El 90% son hombres y un muy porcentaje muy pequeño. Yo respecto, siguiendo en esa misma línea, tengo una duda
tú hablaste como de los núcleos teórico-metodológicos, que me pareció súper interesante, que son 3 en este caso, al menos que yo percibo. Pero hay uno que me gustaría mucho, siguiendo la misma línea de lo que estás diciendo, que pudieras profundizar, y que es este núcleo que tiene que ver con la alteridad, ¿no? Hay algo ahí, bueno, la figura del vagabundo, como se le quiere llamar, molesta en la sociedad, ¿no? Hay algo molesto, tiene mucho del intocable, ¿no? De las castas, ¿sí? ¿Cierto? De que nadie lo toca, nadie lo ve, nadie lo quiere ver, más bien. Y tú hablaste aquí de la exotización de la alteridad, del riesgo de la exotización. Yo creo que la figura del vagabundo, del mendigo, etc., tiene algo de esto. Incluso ya lo más caricaturesco hace poco fue, no sé si lo vieron, pero una colección de vestimentas tipo vagabundo, ¿no? que creó una cantidad, no era de Benetton, pero algo parecido, ¿no? Una cadena de ropa estilo vagabundo. Eso ya me parece que es como el estereotipo. Corrimiento del espacio. No. Entonces me gustaría ver cómo trabajaba el tema de la actividad. Sí, a propósito de lo que decías tú, me estaba acordando una vez que veníamos de vuelta en la micro con una colega. Y había un tipo, claramente de la calle, o desde la calle, que nos venía molestando como, y que nosotras obviamente lo interpretábamos como violencia, digamos. Sí. Y nadie hacía nada, nosotros al final terminamos como defendiéndonos un poco solas, pero nadie se metió. Como que en otra situación hubiese sido, claro, otra persona, a lo mejor alguien interviene o algo, pero como que nadie quería mucho, no había ni siquiera visibilización. Claro, nadie quería meterse. Sí, sí. Yo lo he trabajado esto pensándolo relacionalmente a estos imaginarios con respecto a las, más que imaginarios, a estas construcciones que se han dado a lo largo de la historia, de pensarlos como por fuera de la estructura. En tanto, no articularían con la normatividad vigente. Y de acuerdo a lo que venimos charlando en estos días también, son sujetos que ponen en cuestión valores fundamentales de las sociedades, valores asociados al trabajo, la importancia que debe revestir, un valor que desde hace, también tiene una profundidad histórica, supone que redime a las personas. Entonces a partir de ahí también es un valor que se relaciona con lo identitario de los sujetos, pone en cuestión una institución que es considerada, como decíamos, célula de la sociedad, que es la familia. Se aleja o mantiene distancia o es echado o no quiere, seguramente tiene familia, pero se lo ve solo, se lo ve como abandonado o que abandonó a alguien. Entonces me parece que por ese lado también por lo menos por ahí traté de pensarlo, cómo son sujetos que ponen en cuestión esos valores que son tan significativos y que se han tornado hegemónicos en nuestras sociedades. Por ese lado estaría, o se los ha pensado, creo, por fuera de la estructura social. En tanto, no se ajustan a esas normas, y no a cualquier norma. No se ajustan a esas que son constitutivas de las sociedades. Me parece que por ahí. Salvo que uno pensara en los términos de la teoría de la marginalidad revisitada por José Nun, que cuando él habla del ejército industrial de reserva excesivo, es decir, el que viene después una población que no tiene ni una chance de pertenecer a nada, o sea, es la población residual ya más brutal. Porque históricamente, si uno recorre, y con Alejandra Araya, que tú lo leíste, la historia rural, ¿cierto? En Chile y en América Latina, uno se da cuenta que se constituye junto a esta población excedentaria que transita por nuestros campos, por nuestras tierras y que finalmente no tiene lugar en momentos muy puntuales, que seguramente su mano de obra no vale nada, claro, o sea, tú le pagas el plato de comida. Entonces también uno podría pensar que es funcional a un sistema económico que necesita de esta mano de obra absolutamente excedentaria
residual excesiva, como dice José Mon, que ni siquiera constituye un riesgo, ni siquiera presiona para bajar los salarios de los que están desintegrados, ¿no? Pero que también finalmente alguna función va cumpliendo puntualmente y que no se deja amarrar. Bueno, Salazar lo celebra como aquel cierto peón o gañán que nunca se va a dejar amarrar ni disciplinar, ¿no? Que va de campo en campo. Pero tal vez, claro, no es tan exterior ni excedentario, ¿no? O sea, ahí cumple también una función en términos de nuestro capitalismo tan brutal. E incluso el capitalismo naciente. O sea, las historias de Hacienda están llenas de esta mano de obra que transita, ¿cierto?, de Hacienda a Hacienda y que no se deja disciplinar, que no se deja dominar, Pero es que no dice ocurre más que ellos mismos. ahí ocurre un doble fenómeno, porque está el tipo de subordinación que Falabella observa en el peón de Hacienda, que no encuentra un espacio laboral en la Hacienda que por no estar capitalizada no lo puede retener con trabajo, que es la subordinación ascética, ¿sí? Versus la subordinación sensual de este trabajador muy eventual que tiene en el desarraigo y en el trabajo no sujeto sin sujeción su doble manera de vincularse. Entonces hay ahí entonces una doble clave que plantea que este sujeto es de una forma producto de una estructura que no tiene cómo retenerlo con trabajo, pero que se va haciendo en esos mismos procesos sociohistóricos y se va haciendo y termina siendo quien finalmente es, ¿no? O sea, esta profundidad a la que tú llamas histórica, sociocultural, translocal, ¿sí?, que te lleva al pueblo precapitalistas, plantea justamente esa posibilidad de observar esos otros fenómenos, ¿no? O sea, con la llegada del europeo a esta parte del mundo, lo que viene es un tipo de sociedad que no tiene resuelto el tema del trabajo, dice Salazar, ¿sí? Porque el europeo no trabaja, ¿sí? No trabaja, es como dirían los jóvenes de ahora, un picado a noble, ¿sí? Entonces no trabaja y por lo tanto no tiene que resolver el problema del trabajo. Lo más cercano a eso, dice Salazar, es la encomienda, la institución de la encomienda, pero que está pensada para el indio, ¿sí?, que dispone de una fuerza de trabajo para alguien que lo pueda hacer trabajar, que tiene el derecho, ¿no? Y el español empobrecido, ¿sí?, el desarraigado, el que perdió la tierra, el que no le dieron, o el indio desgajado, en fin, ¿no? ¿Qué pasa con él? Si no hay un sistema, no hay una bolsa de trabajo, ¿sí? Entonces sale en búsqueda de él, o se autoemplea, no se llamaba así, o sale en búsqueda de él. ¿Y qué se observa de él? Alguien que no está trabajando, un flojo, un vagamundo, un ocioso, ¿sí? Pero en verdad es algo que era algo así como desempleo. O sea, no era de que no estuviera ocupado, es que no podía ocuparse, pero en eso que se entendía como empleo. Y ahí tenemos entonces un primer movimiento significacional en torno a una cuestión de frontera que es material. Y después cuando la Hacienda, que es el fenómeno que describe largamente Salazar, Falabella, ¿no?, el sociólogo de la Católica en los 60, cuando la Hacienda no puede retener con trabajo a toda esta población, entonces ¿qué pasa con esta población excedentaria? ¿Sí? Va en búsqueda de trabajo a la hacienda vecina, que tampoco lo puede retener, y va a las ciudades, que tampoco lo puede retener, o a los puertos, o a las minas, y sale de la frontera. Y llega al Perú, llega a Mendoza, llega a Australia, llega a Estados Unidos, se convierte en jobo, se convierte en croto, se convierte en lindien, en trabajador golondrina, ¿sí?
pero finalmente se va, en esa búsqueda, se va encontrando con otros, ¿sí? Claro, se va constituyendo un hábito Claro, de libertad, de, claro, de autonomía sí. mucho mayor que la que puede tener un Tal inquilino. Claro, Es lo que- y por lo tanto, pero no se posibilita la posibilidad de leerlo así, pues de pensarlo así, como un sujeto de identidad. Porque cuando lo pensamos, o sea, sujeto de identidad, yo soy. ¿Sí? Porque cuando lo pensamos como un no tiene, como un no es. O sea, no es pensable la identidad en este sujeto. ¿Sí? Pero, por ejemplo, ahí yo no sé nada de Latinoamérica y me remito a dos No se elementos. puede en este magíster. Y uno es, por ejemplo, las figuras que trabaja en la década del 30 John Steinbeck, en De ratones y hombres o El agua de la ira, que habla de este tipo que no encuentra pega, de que está, ¿cómo decía? Los Hawkins, que migran porque tienen este gran problema de unas tormentas de arena de mierda que matan toda la producción agrícola y se convierten en sujetos que tiene esta categoría que tú describís como del Chile hacendado. Y claro, tiene la misma dinámica en contextos temporales donde la gran ciudad, donde la metrópoli, donde la dimensión del marginal urbano que no es integrado, sigue funcionando la dinámica agraria del sur de Estados Unidos. O yendo más atrás, como al, por ejemplo, posterior a la... voy a decir fuera de contexto totalmente, por eso no te digo, pero me hace sentido. Creo que hay diálogos afines, como en Japón. Cuando los shoguns se terminan los samuráis y los shogunatos, ahí existe el ronin. El ronin está súper imaginado y poetizado desde Rashomon, desde seppuku, hay manga, hay poesía, hay lirismo sobre esta figura, que es una figura en sí mismo, pero el ronin en definitiva es un tipo que está al margen, dejó de pertenecer a la sociedad, porque ya no tiene a quién servir, pero en su posibilidad de libertad y de desarraigo, por ejemplo, con toda la traducción del western norteamericano a la... Disculpe, ¿hasta qué hora está? 9, No, ya, 2100. ¿sí? Señor Guardia. Quiero hacerle una tortita. Bueno, a la cinema del... cuando Japón traduce el western como su diálogo sobre el periodo Edo, narra poéticamente al vagabundo, porque el vagabundo es su figura poética y una figura que es en sí misma con valor, y una figura que en sí misma también enaltece ese sujeto frente a la adversidad de no ser. Entonces, Eso que vos estás planteando, ¿en qué contexto temporal se da en Japón? Para 1600, pero el tema es que también Japón está en un ostracismo salvaje hasta que llegan los vikingos en 1850, 1860. Entonces, para mí, claro, nosotros en 2017 no podemos ser universales culturales, una interdicción académica, pero hay diálogos afines sobre fenómenos similares que logran gran significación sobre estos sujetos. Entonces, pregunta es. Originalmente quería preguntar algo que nada que ver, que era del Werther en Rome, en Rilke, y cómo Rilke habla del espacio del mundo íntimo y cómo ese espacio del mundo íntimo se podría desarrollar en su trabajo cotidiano con los vagos. Bueno. Pero entonces, ¿cómo en Latinoamérica se narra esa... Claro, existe todo análisis de la Araya, yo no lo leí. Pero, ¿cómo se da esta genealogía del sujeto otro? Claro, alterizado, y que tendrá esta labor quizá un poco funcional en la estructura, es decir, el viejo del saco es una cardinalidad normalizadora de, oye, no le hace daño a nadie, pero probablemente te atrapes y te portas mal. Entonces, Sí. claro, está ahí y trasciende a distintos esquemas en relación a temas políticos, sociales, ese otro inútil desde la carestía de la posibilidad del trabajo, de la posibilidad de ser, ese que no javanés. Claro. Pero ¿cómo se trata Latinoamérica? ¿Cómo se traduce? Claro, porque yo veo la genealogía y el entendimiento de lo rural, y lo veo en Japón, lo veo en Estados Unidos y lo veo en Chile. Pero ¿cómo se genera ese sujeto en las dinámicas del mundo urbano latinoamericano? Porque también pienso, los trabajadores mineros o rurales en Chile hasta la década del 20 eran súper
sistemático en su trabajo, tenían una dimensión moral higienista del mundo, entonces ese tipo de prácticas no cabía el ocio, no cabía el vagabundeje, no cabía el no pertenecer a esa relación de homo y hoy, entre iguales. Eso es mi pregunta, creo que arreglé mal, pero... No, no es que lo armaste mal, no sé si seguí todo el ordenamiento. En cuanto a la profundidad de esta figura históricamente, particularmente yo he podido rastrearla desde, como decía antes, las últimas 3 décadas del siglo XIX. Hay otros trabajos como el que hizo esta historiadora Alejandra, que es de acá de Chile, con muchísima mayor profundidad, y como le decía Leonardo, es una tarea pendiente, una actividad con la que me voy, de tratar de ahondar en esa línea. Las otras figuras tienen que ver con esto, con la movilidad de la población estacionalmente en busca de puestos de trabajo, pero ya más adentrados al capitalismo, ¿sí? Tanto en la dinámica rural y en cuanto a la dinámica en busca del trabajo agrícola, ¿no? En Argentina particularmente en torno a las vías, ¿sí? Incluso se llaman crotos, anecdóticamente te cuento, porque hubo un diputado, un legislador en realidad, que propuso una ley para que no se les cobrara en los trenes a estos trabajadores, para que pudieran, trabajadores que iban en realidad en busca de trabajo, personas desocupadas, desempleadas en busca de empleo. Se les llama crotos a partir de este legislador que propuso una ley para que no se les cobrara. En el ámbito urbano, en Argentina particularmente, se enmarca de forma relacional con la búsqueda de trabajo en ámbitos como el puerto, ¿sí? O que llegan a partir de la construcción también de las vías férreas. Se enmarca en un contexto de avance del capitalismo. Yo lo contextualizo particularmente desde ahí, cuando se da el paso del capitalismo de tipo mercantil a tipo industrial, en el cual Argentina intenta articularse y aprovechar esa instancia para meterse en el mercado mundial. En ese proceso se da la formación del Estado Nacional Argentino, en ese proceso se construye el primer enemigo interno, que es el indio, y ahí se puede, por lo menos, no quiero decir que ahí inicia, sino que desde ahí yo puedo identificar que se empieza a dar de una manera sistemática una imperiosa necesidad del control por los espacios y por los cuerpos, ¿sí? ¿Por qué planteo esto? Porque justamente en ese proceso es que hay una necesidad de reclutamiento de mano de obra para articularse a esta dinámica capitalista. ¿Quiénes son los primeros sujetos que van a formar parte de esa fila de asalariados? Los pueblos originarios. Pueblos originarios que en su mayoría cumplen con una dinámica nómade o seminómade. Frente a ello, es imperioso controlar o frenar esa circularidad o estacionalidad que impedía reclutarlos para que se inserten en ingenios azucareros, obrajes, algodonales e incluso en la construcción de las vías férreas. A ver, desde ese momento yo enmarco la importancia que reviste a nivel estatal el control del espacio, ¿sí? A partir de esas figuras, incluso en esa misma dinámica, se empieza a pensar a los indios no solo como enemigos internos, sino también con la idea de vagos. Son los primeros vagos en Argentina. Mal entretenidos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba? La lógica de acumulación del capitalismo supone un trabajo permanente. La lógica de estos pueblos no reviste acumulación. O sea, el vínculo con la naturaleza es de acceso, ¿sí? Se obtiene de ella lo que se necesita. Se va a cazar, se recolecta lo que se necesita. Frente a esto, los que contribuyen seriamente a esta idea de vagancia es la empresa ideológica en manos de las misiones religiosas, encargadas del sedentarismo,
de enseñarles el trabajo, de enseñarles la agricultura, y frente a las resistencias que ejercen estos pueblos, por no querer trabajar de esa manera, es que empiezan a ser considerados como indios vagos. Eso después se articula con la figura del gaucho, ¿sí? Pero me parece que por ahí... Ese indio que es obligado a trabajar en esta otra figura y que cuando puede se escapa. Sí, claro. Y al escaparse es concebido, ¿no? Una concepción como indio vago. Exacto, sí. Claro. Y a propósito del control del espacio, lo que hace el europeo acá es fundar ciudades, asentar pueblos de indios, ¿sí? Que es construir la cita, ¿no? La civilización, la idea de la civilización de allá, donde no la hay. Entonces, era el movimiento lo que... Pero ahora, muy curioso porque era el movimiento lo que estaba en entredicho por gente que venía moviéndose de otras geografías para acá. Paradójicamente. Sí, eso es reviste una importancia fundamental. En tanto el sedentarismo garantizaría la posibilidad de desarrollar las actividades productivas que se estaban esperando. Era el garante de la mano de obra. Ahora ella cita a Mario Góngora a propósito del estudio que Mario Góngora hace de la frontera. La frontera era esos espacios inexistentes, pues, ¿no? Lo que está en el límite de lo posible. Cuando pensábamos a Chile, pensábamos en Chile central, ¿sí? Cuando en nuestros países, ¿cierto? Que antes de ser países, sí, claro. Antes de ser repúblicas, ¿sí? Se pensaban a sí mismas, se pensaban en sus centros, no en la frontera, porque la frontera era la línea vacía que separa dos entidades llenas. Claro. Y Góngora observa en la frontera como todo ese espacio que reúne a esas entidades llenas y que se convierten entonces en otra entidad llena. ¿Y quiénes estaban ahí? Los indios escapados, los soldados que se habían descolgado de las huestes, ¿cierto? Los expulsados, ¿se entiende, no? Sí. Esos desarraigados. Y lo que describe Góngora, que después toma Araya, es una riquísima vida cultural como la que considera Renato Rosaldo cuando piensa los bordes, como aquello que ensancha lo posible, que es la misma clave que la piensa Bourdieu en alguna otra parte, ¿no? Entonces, esa frontera donde no hay nadie porque la pensamos como una línea que separa, no como un espacio que reúne, está pasando de todo. Y esa frontera en otros países, en Chile y Argentina, era la cordillera, ¿sí? Donde solo hay frío, hielo, nada más. Bueno, ahí estaba pasando todo esto otro que era imposible observar si uno desde lejos tenía que estar ahí. Totalmente. Incluso yendo al norte de Argentina, a la región del Gran Chaco, bueno, una parte está al lado de Argentina, esa frontera norte era, en el imaginario, era denominada como dominio del demonio. Se avanzaba en el Gran Chaco, cuando se avanzaba en la conquista, se avanzaba hacia un territorio impenetrable, en tanto era el dominio del demonio. Métete. Métete allá. Bueno, es muy interesante esto de las fronteras en tanto espacios de reproducción de lógicas particulares, no como de vacíos. Hay un antropólogo argentino, Trinchero, que trabaja también sobre la idea de frontera en un sentido parecido. Muy interesante. Mira, algunas cosas que, echando vuelta también que voy hablando, justamente estaba pensando con el término de lo que decía recién, como del indígena como el primer vagabundo que aparece, y me estaba preguntando por qué un sistema capitalista podría, o sospechando por qué el capitalismo podría estar tan interesado en representarnos al vagabundo efectivamente como una imagen de peligrosidad, así como casi un apéndice. O sea, sacar los vagabundos del sistema ciudadano que tenemos y parecería que todo seguiría funcionando igual y hay una cuestión que no sería utilitaria. Y estaba recordando mucho también algunos pasajes de Rodolfo Puch en su libro de América Profunda, donde señala concepciones respecto al espacio y al uso. Entonces yo pensaba que efectivamente las tendencias son a pensar al vagabundo desde lo que no tiene. Es muy difícil
pensarlo desde, o representarlo desde lo que tiene, y me asemejaba mucho a la idea de que el indio o los pueblos indígenas en el fondo Sí. tenían el patio de su casa era el mundo. Entonces, claro, uno está muy preocupado del tema del techo, que a lo mejor efectivamente no es la circunstancia por la cual podríamos definir a un sujeto en situación de calle, pero sí tiene algo que nadie de nosotros tiene. O sea, que el patio de su casa efectivamente es el monte, es la ciudad entera. Entonces yo me pensaba si efectivamente esto puede ser siempre solamente interpretado desde el desajuste entre la expectativa individual o el no logro de tener un trabajo, que es efectivamente lo que ellos ponen en cuestión. Que lo que nos están visibilizando a lo mejor sea una herencia de una catástrofe, al menos en el sur, en América Latina, muy patente, nos están permanentemente recordando que se puede vivir de otra manera que no es la que nosotros vivimos. Entonces no sé si puede hacerse un alcance ahí respecto a que a lo mejor estos sujetos, teniendo la posibilidad de vivir vidas materiales como las vivimos nosotros, a lo mejor tampoco están dispuestos a sacrificarlas. Porque a lo mejor en efecto hay algo ahí que está transcurriendo en ellos. Y claro, el rollo del europeo fue aniquilar todo eso y transformar el patio de nuestras casas en patios reducidos, en balcones donde no podemos cargar la ropa, en nuestros departamentos. El uso del mundo de los objetos cambia significativamente. En cambio, yo veo que la gente que a lo mejor está en situación de calle, que efectivamente tiene conductas vinculantes con otros, nos representan parte de eso. Y está haciendo un poco ese link, o porque también un sistema capitalista estaría tan interesado en hacerlo como un apéndice, una peligrosidad que parece necesario extinguir. Acuerdo en esto que vos estás planteando con respecto a que se los ha pensado a partir de la carencia, la negatividad, lo que no tienen, la ausencia de casa, la ausencia de vínculos. Justamente todas esas ausencias fueron las que tomaron forma o se terminan reproduciendo a partir de las teorías desafiliatorias. Los nuevos aportes, esto que trataba de destacar, en los cuales sí se observa, se pone el foco en cuestiones que pueden parecer mínimas, dan cuenta de esas otras maneras, que a lo mejor no son las que hegemónicamente se piensan como formas de vinculación o formas de habitabilidad. Evidentemente no lo son, pero sí hay, depende cuál es el parámetro con el cual se lea esa carencia, esa falta. De hecho, sí, efectivamente, no tienen. Familia, depende de qué concibamos como familia y qué concibamos como núcleo de sociabilidad. Trabajo formal registrado, la mayoría no tiene, pero sí existen otras formas de generar ingresos. Desde estos de trabajos informales, cuidando coches, no sé, algunos incluso con alguna confianza de limpiar jardines, frentes, hacer favores es una posibilidad de generar ingresos. Sofía particularmente se encontraba enfrente de una facultad de Derecho. Circulaban muchos abogados, se caían expedientes. Y si tenía la suerte de que tenían algunos que eran fuertemente estigmatizados, y pese a que se ponga el foco en lo que la sociedad mayoritariamente considera como lo establecido, lo pertinente, lo correcto. Una pregunta, ¿cómo se sienten ellos con respecto a este lugar que lo pone la sociedad? Con respecto a cómo se perciben, cómo se autoestiman. Y por lo menos de lo que yo he investigado, es variada la situación. No les gusta ser mirados con desprecio. Por lo menos las personas con las que yo trabajé se enojaban cuando se daban cuenta que los miraban sorprendidos o se corrían de la calle para no pasarle cerca o hacían así porque no lo habían visto que estaba tirado en el piso. Genera malestar, genera rechazo. En algunos casos, después cuando se verbaliza se entiende, en este ejemplo concreto de que una le dice al otro, si te ven a vos se van, déjame a mí. A veces eso es significado en buenos términos, porque no todo es una miserabilidad, como hablábamos el otro día, de forma permanente. Hay algo de reírse de eso, de sobrellevar la vida,
Pero también hay instancias dolorosas en las cuales esos gestos, esas miradas, esas actitudes los atraviesan. Oscila, no es ni un extremo, ni tampoco se puede estar todo el tiempo, no pueden sobrellevar una vida en la que estén todo el tiempo lamentándose. Llevan adelante una cotidianidad en la que a veces, por supuesto, se ven. ¿Pero aspiran como a un cambio de su situación de vida? A veces sí, a veces contradictoriamente sí. A veces es, quiero decir, explícito el querer tener un lugar donde alojarse, y a veces es contradictorio en tanto frente a una situación de malestar plantearse las ganas, la necesidad de bañarse, de dormir cómodo después de una noche de mucho frío o de lluvia, de querer tener un lugar donde no pasar frío, dormir cómodo, estar abrigado, estar con alguien, comer bien, por supuesto. Pero también ha habido relatos en los que se ha planteado, por ejemplo, si yo tuviera que ir a una casa, no sé si me lo aguantaría por el encierro. Estoy tan acostumbrada a la inmensidad de este espacio que no sé si me lo aguantaría. O situaciones donde, a partir de la intervención de los trabajadores sociales, se consigue un lugar donde hospedarse transitoriamente. Pero no puede entrar con el carro, el changuito del supermercado que tienen, donde guardan algunos las cosas. No, entonces yo no voy, plantean. Si yo no puedo llevar el carro, no voy. Pero mirá que anuncian una ola polar, no voy a ir. O no los dejan entrar con el perro, como también leía en tu trabajo. Y no, yo a Loki no lo voy a dejar acá. No lo puedo dejar al perro, y si no lo dejan entrar, no. Porque a mí en 20 días me sacan de ahí, y el perro... Entonces es contradictorio. Un deseo, un anhelo de salir de la situación con posibilidades que son reales, pero que también son transitorias. Entonces hay una estrategia ahí de evaluación frente a si resulta conveniente esa situación de salida temporal de la calle. Bueno, yo soy psicóloga y hace unos años atrás hicimos una investigación en la Escuela de Psicología, un proyecto súper pequeño, de personas que vivían en campamentos y que obtenían su vivienda social, pero retornaban al campamento. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿qué pasaba en ese tránsito? ¿Sí? Y en estas familias había un anhelo importante como de tener la casa propia, que es como lo normativo, en el fondo, lo que la sociedad te dice que tiene que ser. Y desde ahí, cuando viven en esta casa, que como decía él, son muy pequeñas, como en el fondo, y vives con muchas personas que tú no conocías, que te reubican. Claro. Y la gente, en los relatos de las personas, la gente, no sé, tiene otras costumbres, o la música muy fuerte, todo lo que es la comunidad, se pone muy hostil, en el fondo. Y hay ciertos anhelos en la vivienda social de volver a un espacio diferente, como que también en ese espacio se idealiza el campamento, claro, pero sí hay como un deseo de un espacio más, donde hay más, como en la preparación del lugar, como más amplio, como donde puedo plantar algunas cosas. Tomar decisiones fundamentalmente sobre cómo es ese lugar. Claro, sí. Y entonces ahí, bueno, se postula un poco la resistencia como a los cánones de la modernidad, como la gente retorna al campamento porque quiere otra forma de vivir y de ocupar el espacio. Bueno, pero finalmente cuando regresan al campamento se genera, nosotros desde la psicología pensamos como una cierta melancolía porque no se encuentran con aquello que buscan completamente. Entonces, también en otros como experiencias singulares, fueron poquitas personas las entrevistadas, ¿verdad? No fue algo muy amplio. Están siempre con el miedo a la expropiación. Entonces tampoco se pueden apropiar de esos espacios porque todo el tiempo no saben qué va a pasar con ellos. Como que me hace como mucha relación con estos temas. Sí, son sentidos que en esto del ir y volver son contradictorios, porque también en los relatos, estando en la calle, se plantean a veces
por momentos un espacio habitacional previo, la casa en la que se estaba como un lugar idealizado y en otro relato en realidad fue echado de ese lugar. Entonces esas biografías presentan instancias que son contradictorias. Depende de la circunstancia, depende del momento, va a ser vista o cargada de un sentido frente a una realidad concreta. A veces, si se pretende marcar un contraste, porque el presente está revisto o recargado de negatividad, ese pasado adquiere por momentos una significación positiva. Y a veces cuando no hay esa primacía de lo negativo frente al presente, se recuerda todo lo malo de ese lugar en el que se estuvo, respecto a los lazos o respecto a las condiciones precarias de estabilidad. Tengo acá memorando. Memo de la directora de Francisca Márquez, directora del Magister. Leo. No, Francisca me está diciendo que agradezcamos a Mariel por la venida, por la charla preciosa que nos preparaste, por la invitación a discutir en una lógica distinta, en poner en relación cuestiones, ampliar hacia lo profundo, avanzando en la pregunta respecto de si este sujeto que conocemos y pensamos de la carencia puede provenir de otros haberes y por lo tanto tenerlos, ¿no? Entonces, darte las gracias por este esfuerzo de compartir tus reflexiones e invitarte e invitarnos a tomar una cervecita.